la tarea moral. Y bueno, les había mencionado, o bueno, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la división de polinomios, ¿cierto? Esto pues nos permitía escribir un polinomio a partir de la multiplicación de otros dos polinomios, siempre y cuando estos fueran, por supuesto, de grado menor que el polinomio que queremos obtener, eh, siempre y cuando uno de estos polinomios fuera factor de él, ¿cierto? En un dado caso de que no fuera factor de él, existía un residuo. Y bueno, ese residuo pues aprendimos a calcularlo. La clase anterior pues con todo este algoritmo de la división de polinomios. Muy bien, hoy vamos a empezar realizando la división de polinomios, la del ejemplo, la que les dije de tarea moral. Y luego con esto vamos a encontrar un nuevo algoritmo que igual está basado en la división original, pero que es más rápido de realizar y el resultado pues obviamente es el mismo, ¿no? Entonces primero vamos a, bueno, para encontrar este nuevo método vamos a realizar primero esta división. Entonces, si yo hago la división, ¿cómo la tendría que hacer? Primero tengo que dividir este 2x cúbica eh, entre esta x, que es el primer término de mi polinomio divisor. Entonces, 2x cúbica entre x, el resultado me va a dar ¿cuánto? Nada, 2x cuadrado. 2x cuadrada, ¿cierto? ¿Sí ¿Están de acuerdo todos conmigo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Luego, para cancelar entonces este término del polinomio que estoy dividiendo, entonces multiplico este 2x cuadrada por todo este binomio y lo paso de este lado restando. Entonces 2x cuadrada por x sería 2x cúbica. Sin embargo, dijimos hay que pasarlo restando, entonces aquí tendría un menos 2x cúbica. Y luego tendría que multiplicar este 2x cuadrada por el menos 2, lo cual me daría menos 4x cuadrada. Pero para pasarlo de este lado, para cancelar, hay que cambiarlo en signo, lo cual nos daría 4x cuadrada positiva. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. De aquí, pues obviamente se pueden cancelar estos dos. Y entonces continuamos la división. Antes de dividir, pues primero hay que sumar estos dos términos. 4x cuadrada menos 3x cuadrada me va a dar ¿cuánto? X cuadrada. Una sola vez x cuadrada. Y entonces este es el nuevo término que tengo que dividir. Entonces, ahora si yo divido este x cuadrada respecto a x, el resultado ¿cuánto me va a dar? X. Más x, por supuesto. Y otra vez repito, esta x la multiplico por todo el binomio y la paso restando. Entonces, si yo multiplico esta x por todo el binomio, me quedaría x por x, x cuadrada, la pasamos restando, entonces aquí nos quedaría menos x cuadrada, lo que va a hacer, por supuesto, que se cancelen estos dos términos. Y luego tendríamos x por menos 2, da menos 2x, pero de nuevo lo pasamos restando y esto me daría 2x positiva. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, aquí pues es obvio, estos dos se cancelan. Y luego habría que hacer la suma de menos 5x más 2x. Si yo hago esa suma, el resultado ¿cuánto me va a dar? Menos 3x, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora debido a este menos 3x respecto a x, lo que me va a dar como resultado menos 3. Y multiplico este menos 3 por todo el binomio, lo que nos daría como resultado eh, menos 3x, que para cancelar lo paso positivo, pasaría como 3x, y luego menos 3 por menos 2 es 6 positivo, pero de nuevo lo paso restando, entonces esto nos quedaría menos 6. De nuevo, estos dos se cancelan y finalmente tendría menos 6 más 1, me da como resultado menos 5. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y entonces,
Pues si yo hago la división de este 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 5x más 1 entre x menos 2, el resultado va a ser esto, 2x cuadrada más x menos 3, que es el que acabo de poner aquí, y nos queda como residuo el menos 5. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces este nuevo método para hacer esta división que se llama, y que bueno, les estaba mencionando, pues que es más sencillo, ¿no? Este método se conoce como división sintética. ¿Vale? Y muy bien. ¿Cómo va a funcionar esta división sintética? Lo primero que voy a hacer es reescribir los coeficientes que van a multiplicando a cada una de las potencias de x en mi polinomio que va a ser dividido. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes que acompañan a estas cosas en este polinomio que voy a dividir? Primero 2, tendríamos, perdón, 2, menos 3, menos 5 y 1, ¿no? exacto, 2 menos 3 menos 5 y 1. Exactamente. Ahí están. ¿Vale? Luego voy a trazar una línea por aquí. Voy a trazar otra línea por acá. Y cuando nosotros estamos, otra, entre las muchas cosas, esta división solamente funciona para binomios. Si nosotros tenemos un polinomio de grado mayor que 1, ya no funciona la división sintética. Y esto se debe porque el término en el que me voy a apoyar de mi polinomio divisor para hacer esta división sintética es justamente el valor de x que haría cero este polinomio. ¿Qué valor de x haría cero este polinomio de aquí? 2. 2, efectivamente. Entonces aquí voy a poner un 2. ¿Y cuál sería el procedimiento? Yo voy a bajar este 2 y luego voy a ir haciendo operaciones que son básicamente las mismas operaciones que tendría yo que seguir para hacer todo este desarrollo, solamente que las voy a hacer de manera compacta. Entonces, este 2 que hace 0 a mi polinomio divisor lo voy a multiplicar por este 2 y lo voy a escribir aquí arriba. Entonces aquí yo tendría un 4. Y ahora voy a hacer la suma de estos dos. Si yo lo sumo, ¿cuánto me daría el resultado? Tengo 4 1. menos 3, me daría 1. Y voy a repetir el mismo proceso. Tomar este resultado, multiplicarlo por 2 y escribirlo acá. Entonces 2 por 1 seguiría siendo 2. Luego vuelvo a hacer la suma de estos dos y el resultado me queda menos 3. Y finalmente multiplico este 2 por el menos 3 y lo pongo aquí, que me daría menos 6. Y finalmente sumo el menos 6 con el 1 y esto como resultado me da menos 5. ¿Vale? Muy bien. ¿Ustedes encuentran relación entre los números que acabo de obtener de esta división sintética con respecto a los números que aparecen en la división original? Por supuesto, ya sabemos que estos que escribí primero son los coeficientes que acompañan a las potencias del polinomio que está siendo dividido. Sin embargo, estos primeros tres, ¿qué son? ¿Tienen cara de algo? ¿O no tienen El cara de nada? resultado. Son exactamente el resultado. Este 2 asociado a la x cuadrada, 1 asociado a la x y el menos 3 asociado al término independiente. ¿Cierto? Y por otro lado, el último número que es El residuo, ¿no? el residuo, efectivamente. Muy bien. Por otra parte, ¿qué son este menos 4, ese 4, 2 y menos 6? Pues son
este número, este número y este número. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo, en cierto sentido, es reacomodar la división. Estos términos los pongo por aquí arriba y todas las operaciones que fui haciendo concatenadas unas con otras, pues son básicamente la concatenación de las mismas operaciones que necesito hacer a la hora que hago la división normal. ¿Vale? Entonces, el sistema es el mismo, solamente que por supuesto es más sencillo realizar esta división que realizar esta. Sí, espero que estén de acuerdo todos ustedes conmigo, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Y bueno, pues entonces este es el método de la división sintética. No sé si quieran copiarlo antes de que hagamos otro ejemplo. Profe, entonces la división sintética solamente sirve cuando queremos dividir un polinomio entre un binomio de grado 1. Sí, exactamente. Solamente sirve. Gracias. Pero ese va a ser o sea, en general, pues ya en la práctica de la ingeniería, o al menos esto es relacionado con mi experiencia, si quieres dividir un polinomio, usualmente lo quieres dividir entre un binomio nada más. No sueles tener la intención de realizar una división de polinomios de orden grande. Y en dado caso de que lo quisieras hacer, bueno, pues ya saben, ¿no? Hay que hacer entonces esta división la larga. ¿Vale? Pues, Bueno, mientras ustedes copian, voy a hacer algunas anotaciones. Este de acá es negativo de la raíz del divisor. No es cierto, es la raíz, no el negativo. Es el negativo de el número que aparece ahí, pero básicamente es la raíz. La raíz es la que es el nombre que se le da a al valor de x o de la variable independiente que hace que una función se vaya a hacer. Entonces por eso menciono que esta es la raíz de este polinomio. Luego, por otro lado, todos los números que son resultado de la división sintética y que aparecen antes del último son el resultado de la división, o más bien los coeficientes del resultado de la división. Y finalmente, por supuesto, entonces esta cosa de acá es el residuo. Les mencionaba que usualmente hacemos divisiones respecto a un binomio y no a polinomios más grandes, porque de un polinomio lo que nos suele interesar es sobre todo sus raíces. Entonces, pues como al final del día, las raíces
están asociadas a un único binomio, este resultado, o bueno, esta cosa siempre es realizable, o más, sí, pues siempre se puede realizar si lo que nosotros estamos buscando es una raíz del polinomio completo. En este caso, este 2 no es raíz de todo el polinomio porque da un residuo diferente de cero, pero cuando sí que es raíz, el resultado de esa división sintética o el residuo debe de ser cero. Va, profe. ¿Ya copiaron? Ya, perfecto. Y Muy bien. Aquí solamente como comentario, como nota, vamos a evaluar. ¿Qué me faltó? No. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros evaluamos el polinomio original, este 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 5x más 1, en la raíz del polinomio divisor? La raíz del polinomio divisor, ¿cuál es? ¿sería 2 o ya con el negativo menos 2? No, es 2. Ok. Entonces, si nosotros evaluamos el polinomio p, que voy a suponer que voy a suponer que este de acá es p de x, este de acá, ¿cuánto nos quedaría? No se voy a poner de una vez que esto es p de x para que no se vayan a confundir después cuando vean sus apuntes. Entonces, ¿cuánto nos quedaría p de 2? Pues eso sería 2 por 2 elevado al cubo, menos 3 por 2 elevado al cuadrado, menos 5 por 2, más 1, ¿vale? Y bueno, el resultado de eso, ¿cuánto me va a dar? 2 por 2 por 2 por otra vez 2 es 32, menos 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, menos 12, menos 5 por 2, que es pues 10, y más 1. Profe, una duda. ¿No en la primera tendría que ser 16? 2 por 2. Sí, coincido, sería. Perdón, 16, sí. Multiplica por un 2 más, ¿verdad? Sí, tienen razón. Entonces, eso sería 16 menos 12 menos 10 más 1. Y bueno, ¿eso cuánto da? Menos 5. Efectivamente, da menos 5. Y bueno, nosotros podemos saber, por ejemplo, si un polinomio es factor de otro, pues, o sea, si al final puedo descomponer a mi polinomio a partir de una multiplicación de un polinomio de menor orden por dicho factor, si nosotros evaluamos el polinomio en la raíz del divisor. Como nosotros evaluamos aquí el polinomio en la raíz de este divisor, que en este caso es 2, el resultado nos da menos 5, que es el residuo que nosotros ya sabemos que nos tenía que dar, ¿no? Entonces se cumple el teorema del residuo, y además, por otro lado, sabemos que x menos 2 no es un factor de este polinomio, y por otro lado, por supuesto, 2 no es una raíz de, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hacer ahora otro ejemplo, uno que sí sea divisible.
Es una buena. Pues sí, uno sencillito. X cuadrada menos 1. Vamos a dividirlo entre X más 1. ¿Vale? Y vamos a utilizar el método de la división sintética para hacerlo. Entonces, por división sintética, ¿cómo nos quedaría esta, o cómo haríamos esta operación? Pues sería 1. División sintética. Espérame, que tengo que escribir varias normas aquí. Entonces, dijimos que para hacer una división sintética, bueno, antes de eso voy a poner las rayitas. Ahí están mis rayitas. Y entonces en esta parte de arriba, ¿qué te debería de ir? Los coeficientes que acompañan a pues sí, a las potencias de x en mi polinomio que voy a dividir. En este caso, el polinomio que voy a dividir es x cuadrada menos 1. Eso quiere decir que acompañando a la x cuadrada aparece un 1. Luego, acompañando a la x aparece un 0 porque no hay término lineal, solo cuadrático. Y finalmente, acompañando al término independiente hay un menos 1. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo? Sí. Muy bien. Luego, de este lado voy a escribir la raíz de mi polinomio divisor. En este caso, la raíz, para que esto se hiciera 0, debería de ser menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, pues ya nada más será cosa pues de ir haciendo los pasos, ¿no? Entonces, primer paso, bajar el primer coeficiente, 1. Segundo paso, multiplicarlo por la raíz y ponerlo de inmediato debajo del siguiente coeficiente. Entonces, 1 por menos 1 es menos 1. Y ahora sumo este par de coeficientes. 0 más menos 1 nos va a dar como resultado ¿cuánto? Pues otra vez menos 1. Luego, menos 1 por menos 1, aquí nos quedaría 1 positivo. Y finalmente, si yo sumo estos dos coeficientes, el resultado me va a dar 0. ¿Cierto? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué cosas podemos concluir de esto que acabo de hacer? Pues por supuesto, primero que nada, el residuo es nulo, ¿cierto? ¿Qué implica que el residuo sea nulo? Bueno, implica varias cosas. El residuo sea nulo, primero, implicaría que el polinomio x más 1 es factor del polinomio x cuadrada menos 1. Y luego, por otro lado, eso también significaría que la raíz de x más 1 también es raíz de x cuadrada menos 1. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues habíamos dicho que las raíces son los valores que anulan a nuestro polinomio, que hacen que nuestro polinomio sea 0. Entonces, pues vamos a comprobarlo. Bueno, antes de eso, antes de comprobarlo, vamos a comprobar justamente que el polinomio x más 1 es factor de x cuadrada menos 1. Para comprobarlo, pues significaría que x cuadrada menos 1 es igual a un polinomio, o más bien al polinomio x más 1 multiplicado por otro polinomio. Ese otro polinomio, ¿quién debería de ser? X menos 1. X menos 1. X menos 1, justamente porque ese es el resultado de mi división sintética, ¿cierto? Esto de acá, si yo asocio potencias de x a esta cosa,
pues la primera, este menos uno iría asociado al término independiente y este uno iría asociado al término lineal, dando, por supuesto, como ya mencionaron, como resultado x menos uno. Este x menos uno, pues por supuesto, yo lo puedo poner acá. Y bueno, vamos a realizar esa multiplicación. Si yo realizo la multiplicación de este x más uno por este x menos uno, tendríamos primero x por x al cuadrado. Luego 1 por x tendríamos x positivo. Menos 1 por x tendríamos menos x. Y finalmente 1 por menos 1, esto es menos 1. Estos dos valores se van a cancelar. Y finalmente esta cosa nos da como resultado el x cuadrada menos 1 que estábamos buscando. Eso implica pues que el polinomio x más 1 es un factor de x cuadrada menos 1. Otra vez, ¿por qué? Porque eso significa que yo al x cuadrada menos 1 lo puedo descomponer por un producto de mi x más 1 por otro polinomio. Eso es un primer resultado interesante, pero consecuencia de este y más interesante aún es que la raíz de este x más 1 también es raíz del x cuadrada menos 1. Y eso nosotros lo podemos comprobar si nosotros evaluamos ambos polinomios en menos 1. Nosotros sabemos que esto evaluado en menos 1 pues nos quedaría menos 1 más 1 y eso es 0. Sin embargo, ¿qué pasa si yo meto un menos 1 aquí? O sea, eleva al cuadrado y sale 0. Sería menos 1, exactamente, que elevado al cuadrado lo va a convertir en positivo y que con el menos 1 esto nos va a dar 0, ¿vale? Muy bien, muy importante en problemas de ingeniería son las raíces de un polinomio. Ustedes lo van a ver cuando avancen pues en materias posteriores, pero es muy, muy importante. Entonces, estos resultados, por supuesto, son muy relevantes. Y a pesar de que la división sintética solo nos permite hacer la división de un polinomio respecto a otro de grado solamente 1, de nuevo, como en ingeniería, ingeniería y en lo que les gusta a ustedes, también física, me refiero, pues, eh, siempre que tengamos un polinomio, nos va a interesar, más allá que dividirlo, encontrar sus raíces. Entonces, por eso es interesante la división sintética, ¿vale? Y bueno, estos resultados se pueden obtener para un polinomio que sí que es factor de nuestro polinomio original. ¿Quieren copiar esto? Sí, pero Sí, profe. Sí, sí. Va, pues. En lo que copian, ¿se van a ir a pistear hoy? ¿O no? Ojalá, profe, pero lunes, no creo. profe. El lunes sí, el lunes tal vez. Yo salgo y ya no regreso a mi casa. Ya encontramos el domingo ahí todo tirado en el suelo. Tenemos que traerlo a Salir la a casa. pistear, profe. Yo sí seguro. Bueno, hoy no creo. Hoy no creo porque va a venir mi novia a verme y pues no le gusta verme tomado. Malacopea. No, no, ya no, ya estoy viejo. Por andar de pinche mala copa. Otra cosa, a pesar de que nosotros hagamos la división sintética, siempre con coeficientes y con números, ¿cómo se llama este nombre? Enteros, la verdad es que esto funciona para cualquier tipo de número complejo, ¿vale? Tanto en los coeficientes como en la raíz. Ahí puede ir cualquier complejo.
¿Ustedes no escuchan a los trabajadores que están aquí afuera de mi casa? Un poquito. Un poquito, sí, como muy bajo. Es que justo están trabajando aquí afuera de mi ventana. ¿Y qué hacen o qué, profe? ¿Mande? ¿Y Disculpe. qué hacen o qué? Ah, bueno, pues es que en mi edificio, en los pisos de arriba, hay barandales, ¿no? Como entre las escaleras y pues tiene como un pasillito, los pisos de arriba todos, y ahí hay como un barandal. Entonces ese barandal ya estaba picado y creo que lo están cambiando. Pero pues obviamente estar cambiándolo significa que están cortando el metal aquí enfrente de mí y también pues lo soldan aquí enfrente de mí. Oh, ya. Yo vivo hasta abajo, yo vivo en la planta baja. Entonces por eso pues como están trabajando aquí en la planta baja, me llega más el ruido. ¿No le da miedo como en los temblores o así? No, este edificio es viejo. Me daría miedo si viviera en un edificio nuevo, de esos que están hechos a pura corrupción. Ahí sí me daría miedo. Esas pendejadas están hechas de pura pinche arena y ni madres de concreto. En el temblor chido, no el reciente, sino el de hace, ¿qué fue? ¿Hace 3, 4 años? ¿2017? Sí, el Del 17. 17, ¿no? En el del 17, pues ya ven que se cayó media ciudad. No, de por sí yo vivo en una zona que es rocosa, por acá por Mixcoac. Eh, Al edificio no le pasó nada, ni cuarteaduras, ni nada de nada. Se cayeron paredes de otros edificios al lado, pero a este edificio no le pasó nada. Entonces, no, ya no me da miedo. Entonces sí está bastante todo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí está bien hecho el güey. Sí, mientras que el arquitecto haya sido bueno y no haya hecho cualquier cosa para cortar ahí lo que costaba, pues yo digo que todo está bien, ¿no? Ey. Sí, pues ahí sí. El pedo, pues justamente era lo que les decía, sobre todo la década pasada, se dieron muchos permisos y contratos a gente que pues, la verdad no se debió y se vendieron departamentos de lujo, cosas que se pensaron como departamentos populares, no sé cómo se diga, pues. Eh, Ahí hubo un pinche robadero de dinero y lo que pasó, la consecuencia fue que en el 17 un putero de esos edificios quedaron eh, o se cayeron de plano o quedaron inutilizables. Ya muchos ya los han tirado. Pero pues bueno, otra de las consecuencias de la corrupción beligerante de nuestro país. ¿Y usted vive solo, profe, o tiene un roomie o así? Ahorita estoy viviendo solo, pero me quiero conseguir roomie, eso es verdad. Porque pues, la neta, pagar por un departamento que ni disfruto porque pues como es pandemia no viene nadie, tampoco le veo mucho sentido. Muy bien, ¿ya copiaron? Sí, ya. No hay problema. Entonces les voy a empezar a compartir de las diapositivas. Y bueno, un poquito lo que hicimos hace ratito, además de hacer la división, era verificar este par de teoremas, ¿no? El primero nos dice que si nosotros hacemos la división de un polinomio p de x entre un binomio x menos c, entonces el resultado va a ser igual, o más bien el residuo de eso va a ser igual a el polinomio evaluado en c, ¿no? Que era lo que vimos con el otro. Este resultado es interesante porque de este se deriva el siguiente, que es que cuando este polinomio sí es un factor de p de x, entonces el polinomio original valuado en c da igual con 0. Que de nuevo significaría que este es factor
del polinomio original y que por supuesto la raíz de este polinomio también es raíz del polinomio original, ¿vale? Eso de raíz no se los había explicado en detalle, pero pues bueno, aquí está la definición, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un polinomio lo que sea, con coeficientes en los complejos, y sabemos que alfa, un número complejo, hace que nuestro polinomio valuado en dicho alfa sea igual con cero, entonces decimos que alfa es una raíz. De nuevo, estas raíces van a ser bien importantes en análisis de polinomios cuando pasen a materias posteriores, y bueno, por eso es que nos interesa sobre todo encontrarlos. Muy bien. Bueno, por otro lado, esta cosa que empezamos a estudiar de los polinomios era la generalización de las ecuaciones donde ya no había soluciones reales. No sé si se acuerdan que empezamos tratando de buscarle solución a ecuaciones y primero pues para la suma había sumas que no tenían solución en los reales, ¿no? Entonces tuvimos que definir los enteros. Luego, para los enteros había ecuaciones que no tenían solución en estos mismos, entonces generamos los racionales. Luego, de los racionales, de nuevo, vuelven a existir ecuaciones que no tienen soluciones en los racionales y generamos a los reales. Otra vez, de los reales hay ecuaciones que no tienen soluciones en los reales y entonces aparecen los complejos. Entonces, al final, un polinomio sería como la ecuación más general que podemos nosotros producir a partir de puras potencias de x. Y nacería, por supuesto, la pregunta: las raíces de un polinomio, que serían las soluciones de una ecuación, ¿siempre van a estar en los complejos o voy a necesitar de otro conjunto numérico para poderle dar solución a una ecuación que defina un polinomio? Y la respuesta es sí. Todas las raíces o todas las soluciones de un polinomio, o más bien de las soluciones de la ecuación asociada a dicho polinomio, sí pertenecen ya a los complejos. Y este es el teorema fundamental del álgebra. Importantísimo. Todo polinomio con coeficientes complejos tiene n raíces en los complejos. Bueno, por supuesto considerando pues que el grado del polinomio es n. La demostración de este teorema va mucho más allá de los alcances de esta materia, entonces pues eso, como está mucho más allá de los alcances de esta cosa, entonces solo se los menciono, pero muy importante que se lo aprendan. Si nosotros tenemos un polinomio con coeficientes en los complejos de grado n, bueno, sí, con n mayor o igual que 1, bueno, por esto mayor o igual que 1, pues básicamente porque un puro número real o complejo también es un polinomio, pero es un polinomio de grado 0. Entonces esos nos valen madre al final del día, ¿no? Entonces cualquier polinomio de grado n va a tener n raíces y todas ellas van a pertenecer a los complejos. Viéndolo de otro modo, va a tener la ecuación asociada a dicho polinomio n soluciones y todas ellas, de nuevo, siempre deben de pertenecer a los complejos. Entonces, cópiense este par de, bueno, la definición y el teorema, y para que ahorita vayamos un poquito hablando de la descomposición de polinomios, ¿vale? Vale. ¿Usted no se va a disfrazar, profe? Para mañana creo que sí. Mañana hay fiesta de disfraces y creo que voy a ir. ¿Ustedes van a ir a algún Halloween? ¿Se van a disfrazar? Uy, profe. No me ¿De deja qué? salir mi mami. De borracho nada más. Simón, ¿para qué necesito disfraz si va a terminar? Ah, no es cierto. No, me voy a disfrazar del... ¿Ha visto la película de El payaso eso? Ah, pues sí, claro que sí. Del morrito con impermeable, de ese güey me voy a disfrazar. ¿De Georgie? Sí, de Georgie. Hello, Georgie. Está bien. Yo me voy a disfrazar del macho. ¿Sí topan al macho de mi villano favorito? De mi villano Ay, sí. favorito. Bueno, Está bien en corto, un shortcito, chanclitas, una playera sin mangas y una máscara roja y negra. Ya se armó. Y el medallón, pero el medallón ya lo hice.
Entonces, pues ya, estoy listo. ¿Va a ser un putero de frío? Seguramente sí. Me voy a arrepentir, también es probable. Pero pues siendo el macho no me puedo quejar del frío, ¿no? No, no. Estoy de acuerdo, profe. Eso no sería muy macho de mi parte. ¿Usted qué toma, profe, para tomar? ¿Cómo? ¿A usted qué le gusta tomar? Más bien que no me gusta tomar, banda. Pues me gusta, la neta sí me gusta casi de todo. Soy prácticamente alcohólico. ¿Ha tomado Calpis, profe? Sí, claro. Ah, muy bien, profe, me cae bien, así sí. De hecho, me gusta bastante el calpis. ¿Un huasteco? Sí, pues sí. De Tokio he tomado. Me gusta mucho la ginebra. Soy muy, muy fan de la ginebra, del tequila blanco. ¿Qué más, qué más me gusta beber? Pues así muy, muy fan nada más de eso. Ya en bebidas preparadas, pues ahí te pueden servir pinche matarratas y te puede saber bueno. Dependiendo de quién te lo sirva, pero sí, en general así tragos o bebidas solitas, me gusta la ginebra y el tequila blanco. Sí, profe, hay unos buenos saques y con eso ya queda bien dormido cualquiera. Fíjate que sake no he bebido tanto. Pues, primero que nada es complicado encontrarlo aquí en México, ¿no? O sea, no es como que vayas a cualquier pinche tiendita y haya sake, ¿no? Otra es caro aquí. Bueno, eso sí. Y además sake significa alcohol, entonces hay distintas variedades. Yo he probado uno que es como vinito, no sé pues ese qué proceso lleve, la verdad, pero estaba muy bueno. Eh, Hace un par de años hubo un congreso fue el CDC creo, de Control y Decisión, Control and Decision Conference, y fue en Japón. Yo no fui porque me estaba guardando mis viajes de doctorado para el final de mi doctorado, pero justo se vino la puta pandemia y ya no los gasté. Y un compita que sí se lanzó trajo saques. Yo tomé nada más de ese que les digo que era como vinito y estaba muy rico, la verdad. Y sí ¿Era como el ponía. de arroz o...? Pues creo que todos son de arroz, o no sé si todos sean de arroz, pero sí, ese sí era de arroz. Y les digo, era como un vino, pues tendría más grados de alcohol, seguramente estaba como por ahí por el 10, pero no estaba tan, tan ultra pegador, ¿no? Nos lo fuimos tomando así a tapitas, pero eso sí, sí, sí apendejaba, sí, y estaba rico. Sí, Igual y todavía tengo la botella guardada por ahí porque soy de guardar botellas y las pedas se hacen muy seguido en mi casa. Se hacían muy seguido en mi casa. Pero más sake no he bebido. Sé que hay saques así fuertes, fuertes, pero esos no me ha tocado probarlos. y cuando encuentro uno, profe, me dice cómo le pareció. Ah, va. Ah, y la absenta. Me gusta mucho la absenta. Solamente que otra es otra cosa que es difícil de encontrar. No tanto por el sabor, porque el sabor no es tan agradable, sino como el efecto, las sensaciones que produce. ¿Nunca la han probado? No, no, la verdad no. Bueno, si un día les da por experimentar, ahórrense unos. ¿En cuánto estará? Cuesta menos de 700 varos, eso seguro. Es un putero de dinero, sí, pero yo creo que vale la pena. Y vayan a una alianza. En la alianza sí la venden. La absenta que tiene la cara de Van Gogh, esa madre está buena. Es medio alucinógena. No van a ver elefantes, pero sí van a empezar a tener como vista más panorámica y van a ver todo más bueno, amarillo. Se les pone como color sepia a la visión. Está cagado. Es entretenido. Bueno, supongo que ya copiaron y como yo ya no debo de estarlos induciendo a los malos comportamientos, pues vamos a continuar, ¿no? Entonces les voy a dejar de compartir acá.
que disfrutar la vida, profe. O bueno, no, yo creo que sí vamos a volver a las diapositivas, porque esto para qué lo apunto yo. Pues sí, hay que disfrutar la vida, pero que no digan que se los dijo su profesor de álgebra. Entonces, el cálculo de las raíces. Como les había mencionado, los polinomios, si nosotros los igualamos con cero, eso nos da una ecuación. Y sería una ecuación en potencias de x, que básicamente pues sería como la forma más general que podemos encontrar de ecuación, considerando solo las operaciones que hemos estudiado hasta ahora, que han sido pues suma, multiplicación, las potencias justamente. Entonces, este tipo de ecuaciones aparecen en muchísimos problemas, tanto de la física como de las matemáticas. Entonces, encontrar soluciones a polinomios, más bien, encontrar soluciones a la ecuación asociada a un polinomio, el polinomio sería hasta aquí, y la ecuación asociada a dicho polinomio sería, pues, la forma del polinomio igualada con cero. Esta sería la ecuación. Entonces, encontrarle solución a esto siempre ha sido un problema interesante e importante tanto en las matemáticas como en la física. De nuevo, sabemos nosotros que encontrarle solución a esta ecuación sería lo mismo que encontrar las raíces de este polinomio, porque, bueno, justo eso es lo que hacen las raíces, ¿no? Que el polinomio de igual con cero. Para polinomios de grado 2 nosotros conocemos cómo encontrar dichas raíces, porque pues existe la fórmula de la chicharronera y ustedes ya la topan, me imagino que desde la secu o la prepa, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa para polinomios más grandes? En general, y hasta donde yo sé, sí hay solución para ecuaciones bueno, asociadas a polinomios de grado 3 y 4, pero es más, déjenme googlear cómo son las soluciones de un polinomio de grado 3, para que vean el desmadre que se puede convertir el encontrar las soluciones de... Aquí están. Entonces les voy a dejar de compartir esto y les voy a empezar a compartir de este lado, y esas serían las tres soluciones de un polinomio de grado 3. Por supuesto se puede notar que es una vergüenza sacar eso, ¿no? Y obviamente lo es todavía más para polinomios de grado 4. Entonces, a la hora que nosotros queremos calcular raíces de un polinomio, más que justamente encontrar fórmulas para encontrar dichas raíces, lo que vamos a hacer es estudiar algunas características que puede llegar a tener el polinomio y discernir qué tipos de raíces va a tener, y bueno, pues ya el cálculo lo, lo, lo dejaríamos para después. Sobre todo porque cuando tenemos polinomios de orden muy grande, la búsqueda de sus raíces pasa más por métodos numéricos. Estos métodos numéricos, pues ustedes no los han visto ni los conocen, pero son métodos iterativos que nos permiten ir aproximando dichas raíces, más allá que realmente calcularlos, ¿no? Sobre todo pensando también que vivimos en una era digital con máquinas de mucha potencia computacional, entonces el cálculo aproximado de dichas raíces, pues obviamente se los voy a dejar a sus profesores de métodos numéricos para cuando lleguen allá. Lo que vamos a hacer, otra vez, nosotros, va a ser estudiar algunas características que pueden llegar a tener nuestros polinomios y ver entonces qué tipo de raíces van a tener, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir esto, que nada más quería mostrarles que las raíces de un polinomio de grado 3, las fórmulas ya son horribles. Y vamos a volver a las diapositivas. Entonces, como les había mencionado, para polinomios de grado 3 y 4 existen las fórmulas, de hecho las de grado 3 se las acabo de enseñar. Sin embargo, en general son complicadas, muy complicadas. Y además, por otro lado, un batillo, que de hecho era muy joven cuando lo demostró, que se llamaba Henry Niels Abel, demostró que para polinomios de grado mayor que 4 ya no existen fórmulas generales. Para casos particulares de este tipo de polinomios se pueden obtener fórmulas, pero pues pensando en eso, que no existe ya una solución general, de nuevo, nos interesa
interesa entonces más polinomio para saber por dónde van a estar las raíces más allá que encontrarlas. Muy bien. Para nuestro curso, vamos a definir los tipos de raíces de un polinomio con coeficientes en los racionales, como les mencionaba. En general, todo lo que estamos haciendo siempre es con enteros. Sin embargo, todo esto se puede extrapolar a números complejos. Bueno, cuando los coeficientes son racionales, clasificaremos las raíces que puede llegar a tener en tres tipos: en racionales, en irracionales y en complejas. Realmente las dos primeras son casos específicos de las complejas, pero resulta que hay, de nuevo, algún tipo de propiedad en estos polinomios que nos permiten saber si dentro de un polinomio, bueno, eso, dentro de un polinomio con coeficientes racionales, sus raíces van a ser o todas racionales, o por ahí va a haber alguna irracional y qué forma va a tener, o por ahí va a haber una compleja y qué forma va a tener. Entonces, de aquí me gustaría que se copien esto, lo del tipo de raíces, antes de que continuemos. Por favor. Ok, profe. Mientras yo aquí me paso a la pizarra. ¿Ya copiaron? Ya, profe, ya. Ya, profe. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a compartir la pizarra. Y vamos a limpiar el pizarrón, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos, para encontrar raíces y para entender un poquito más a los polinomios, vamos a estudiar su gráfica y la relación que va a tener esta con sus raíces. Entonces vamos a suponer primero que tenemos un polinomio p de x, ¿no? Entonces se tiene un polinomio p de x.
Y resulta que existen además, vamos a considerar que existen dos números reales, tales que A es menor que B. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, P de A es negativo y P de B es positivo? ¿Eso qué implicaría? Y para eso, por supuesto, les digo, pues, tendríamos que, o bueno, sirve pensar un poco en la gráfica de nuestro polinomio. Si nosotros tenemos aquí, imagínense pues nada más el dibujo, ahorita que hagamos más ejemplos, pues lo vamos a ver ya en concreto, pero imagínense que por aquí está el valor A y resulta que yo dije que P de A va a ser negativo, ¿no? Entonces por aquí está P de A. Este punto es de coordenadas A, P de A. Y luego existe además otro, bueno, no, lo escribí todo culero, déjenme, mejor lo pongo con el entorno matemático. A, P de A. Y ese sería ese punto de la gráfica de nuestro polinomio. Luego imagínense que existe otro valor, por acá, B, y que, como estoy diciendo, P de B resulta que es un número positivo. Por acá, ¿no? Imagínense. B, P de B. Por supuesto, vamos a considerar que tanto para X como para Y, este es el cero de coordenadas, ¿vale? Entonces, que para un valor de A, mi polinomio sea negativo, y para un valor de B, mi polinomio sea positivo, si nosotros trazamos la gráfica, pues tendría que existir una línea que conecte estos dos puntos más o menos, bueno, o sea, la forma puede ser cualquiera, pero debería de existir una línea que conecte estos dos puntos que serían todos los valores del polinomio entre A y B, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces el hecho de que P de A sea negativo y P de B sea positivo, ¿qué implicaría en términos de las raíces del polinomio? Pues implicaría que una de nuestras raíces, una de las raíces de nuestro polinomio tiene que estar en este segmento, entre el segmento A y B, y de hecho sería esta de aquí. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Porque aquí el polinomio ¿cuánto vale? ¿O qué punto es ese? Ese punto sería un punto, no sé, vamos a llamarle alfa, P de alfa, ¿no? Pero con la particularidad de que P de alfa, ahí ¿cuánto vale? 0. Exactamente igual con 0. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio para el cual para dos valores distintos de números reales lo evaluamos y existe cambio de signo, entonces significaría que en el intervalo definido entre A y B existe una raíz de mi polinomio. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno. Y pues todo esto se derivaría en el siguiente teorema, que yo creo que lo voy a escribir. A ver, se tiene un polinomio P considerando A menor que B. Si P de A tiene signo distinto a P de B, coma, entonces alfa, que pertenece al intervalo cerrado de A a B, bueno, de hecho, tanto cerrado como abierto da igual, porque muy probablemente no sea A ni sea B, porque A y B tienen signos distintos. Entonces, si P de A tiene signo distinto a P de B, entonces alfa, que pertenece a el intervalo entre A y B, P de alfa es igual con 0. Lo que significaría, en otras palabras, que dentro del intervalo
existe al menos una raíz, porque podría haber más, ¿cierto? Cómo sería el caso en que hubiera más de una raíz? Lo voy a pintar de moradito, pues el caso de que existiera más de una raíz sería que baja, que sube, perdón, que baja y que luego vuelve a subir. Así, por supuesto, pues habría tres raíces, ¿cierto? Sin embargo, con el puro hecho de que P de A y P de B tengan signos distintos, entonces eso ya implica que al menos hay una raíz en ese intervalo, ¿vale? Y pues ahora sí, cópiense ese teorema y cópiense también la gráfica. Esto de morado no importa tanto. Denme un segundo. ¿Ya copiaron? Ya, profe. profe. Ya. Pues. Entonces, solo para que lo vean, vamos a irnos a GeoGebra y vamos a hacer la gráfica de un polinomio y justamente vamos a verificar lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, ¿lo estoy todavía compartiendo o no, verdad? No, ahora sí. Vamos a ponerle 28 para que se vea. Vamos a poner un polinomio. A ver, ¿qué pondríamos? P de X igual a... Pues así uno sencillito, X cuadrada menos 1. Ese sería, por ejemplo, el polinomio X cuadrada menos 1, ¿vale? Y bueno, ¿cómo podemos verificar lo que acabo de escribir en el otro teorema? Pues podemos tomar puntos de prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo y escribo como punto el punto 0, P de 0? Pues ese punto es el punto A, que está aquí, ¿cierto? El polinomio evaluado en 0, si yo lo evalúo aquí 0, sería menos 1, y entonces sería este punto. Entonces, resulta que para A, mi polinomio es negativo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tomo otro punto de prueba? Vamos a poner, pues no sé, 2, P de 2. Entonces, en 2 mi polinomio está acá, y si nosotros evaluamos este polinomio en 2, pues sería 2 al cuadrado menos 1, nos da 3. Existe un cambio de signo, porque en 0 nuestro polinomio vale menos 1 y en 2 nuestro polinomio vale 3. Eso quiere decir que en el intervalo de 0 a 2 hay una raíz, y nosotros de hecho la conocemos, que es la raíz 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ok, sí. Vale.
Muy bien. Por otro lado, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora defino un polinomio? Y pues otra vez que sea algo sencillo. X cuadrada más 4. ¿Qué sucede aquí? ¿Este polinomio tiene cambios de signo? No, Nunca en la vida, porque de hecho si lo vemos en rojo, está definido como x cuadrada más 4. Para cualquier valor real de x, esta cosa es un número positivo. Más otro número positivo, bueno, positivo 0, ¿no? En dado caso de que x sea igual con 0. Más otro número positivo, entonces este polinomio q de x siempre es positivo. Bueno, primer resultado que podemos mencionar aquí. Y bueno, no sé si quieran tomarle captura de pantalla a esto antes de que me cambie, porque este es pues un resultado consecuencia de lo que acabo de decir. eh, y bueno, que está relacionado justamente con este polinomio. ¿Ya tomaron impresión de pantalla? Ya, profe. Va, pues. Ya. Les dejo de compartir esto y como resultado, consecuencia les mencionaba, vamos a ponerlo un poquito como nota, si, si un polinomio más bien, un polinomio no tiene cambios de signo en los reales, y en esto pues vamos a pensar en la gráfica, entonces todos o todas sus raíces son complejas. Y bueno, tampoco es muy complicado entender por qué. Pues básicamente, si no hay ningún valor de x que haga pasar al polinomio por cero, eso quiere decir, de x en los reales, por supuesto, eso quiere decir que los valores que hacen que el polinomio pase por cero están todos en los complejos. ¿Vale? Entonces también copiense eso. Yo creo que esto voy a hacer más chiquito porque me cabe. Entonces, mientras yo voy preparando otro escrito, ustedes vayan copiando esa última nota, ¿vale? Pues
¿Ya copiaron? Ya, profe. Vale. Muy bien. Para esto que acabo de escribir, voy a necesitar explicarles algo que se me olvidó, debí, que es que, y está relacionado con el teorema fundamental del cálculo, y es que si nosotros tenemos un polinomio de la forma a0 más a1 por x más a2 por x al cuadrado más todos los del medio hasta an por xn, x a la n. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio de esa forma y lo dividimos respecto a uno de sus factores, ¿cómo sería este factor? Pues este factor sería de la forma, pues no sé, x menos c, ¿no? Habíamos mencionado que, y lo voy a llamar C1, porque pues, va a haber muchos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos del teorema del residuo y del factor que si nosotros dividimos a este polinomio p de x respecto a esta cosa, el resultado que nos va a dar. Pues nos debería de dar que el polinomio p de x se puede encontrar como x menos c1 multiplicado por otro polinomio que es el resultado de hacer la división, q de x, más su residuo. Pero si es factor, este x menos c1 de mi polinomio, ese residuo es 0. ¿Están de acuerdo todos conmigo? Sí, profe. Muy bien, entonces nos quedaría la división así. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Resulta que nosotros tenemos que p de x se puede encontrar como x menos c multiplicado por otro polinomio q. Bueno, podemos dividir a q de x respecto a otro de sus factores, ¿no? Dándonos como resultado, ¿qué cosa? Vamos a considerar que este otro, pues es x menos c2, y entonces, otra vez, considerando el teorema del residuo y del factor, pues entonces nuestro polinomio p de x se podría ver como primero x menos c1, que multiplica a q de x, pero q de x otra vez yo lo volví a dividir entre uno de sus factores. Entonces, eso quiere decir que esta cosa yo la podría ver como x menos c2 por otro polinomio, vamos a llamarle r de x, ¿no? S de x mejor, porque r lo solemos usar para el residuo, ¿no? Y entonces, pues yo puedo repetir n veces este proceso y resulta que entonces el polinomio p de x va a ser igual, exactamente igual a la multiplicación de los binomios que están formados por todas las raíces de p de x, x menos c2, y así sucesivamente hasta la enésima raíz de nuestro polinomio. Dijimos que un polinomio en los complejos de grado n tiene n raíces complejas. Entonces, cualquier polinomio siempre se va a poder expresar de esta forma, ¿vale? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, pues esto sale del teorema del residuo y del factor. Y aunque no estén de acuerdo conmigo, eso es así. Luego entonces, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué pasaría, por ejemplo, y lo voy a hacer solamente para un polinomio de grado 2, por sencillez, o sea, se puede hacer para un polinomio de grado n, pero tendría que escribir mucho más, para n igual a 2. ¿Qué pasaría si C1 es igual a más bi?
Pues entonces eso significaría que mi polinomio p de x se puede escribir como x menos a más b, donde este a más b también va en paréntesis, por cierto, que multiplica a x menos c2, ¿cierto? Cualquier polinomio de grado n se puede descomponer en productos de sus binomios con las raíces de dicho polinomio. Entonces, eso quiere decir que para cualquier polinomio de grado 2, yo lo podría descomponer como x con una de sus raíces, menos una de sus raíces, por x menos otra de sus raíces. ¿Vale? Muy bien. Vamos a desarrollar esta cosa. Entonces, ¿qué me quedaría aquí como resultado? Esta cosa sería x al cuadrado, ¿cierto? Menos a más b por x más c2 por a más b. ¿Están de acuerdo conmigo que eso sería el resultado? Ah, no, estoy imbécil. X cuadrada, x por esto, y me falta aquí c2 así. ¿Están de acuerdo conmigo que quedaría así si desarrollo eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ya, sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a suponer que los coeficientes del polinomio son reales. Entonces, si yo supongo que los coeficientes del polinomio son reales, bueno, aquí hay un 1, pero por otro lado, significaría que todo esto es un número real, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos C2 más A más B como un número real. Y por otro lado tendríamos que C2 por A más B también tiene que ser un número real. Entonces, vamos a tratar de buscar a C2 de tal manera de que esto se cumpla. Muy bien, entonces, para que esto se cumpla, y esto yo creo que sí voy a tener que... o bueno, ¿les molestaría mucho a ustedes que continúen este pedacito de aquí arriba? No, profe. No hay problema, profe. No hay problema. Está bien. Ok, entonces lo voy a terminar en este pedacito. Entonces, se sabe el teorema fundamental del cálculo que C2 debe de pertenecer a los complejos, ¿cierto? Porque todas las soluciones de los polinomios o las raíces de los polinomios deben de ser números complejos. Entonces vamos a decir que C2 es de la forma C más DI. Y vamos a tratar de buscar cuánto vale C y cuánto vale D. De tal forma que estos números nos den reales. Entonces, si sustituimos, entonces nosotros tendríamos C más DI más A más BI, y esta cosa tiene que ser un número real. Y por otro lado tendríamos que C2, y aquí lo sustituimos por C más DI, multiplicando a más BI, también tiene que ser un número debe ser un número real. Muy bien, para que estos dos sean números reales, ¿qué sistema de ecuaciones nos debería de dar? Pues tendríamos uno de la forma, o bueno, de tal forma que esta cosa solo tenga parte real. Este número de aquí, espero que sea claro para todos, que yo lo puedo escribir como C más A, que sería la parte real, más B más DI, ¿cierto? B más D por I. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo? Sí. Entonces, si yo quiero que esto sea real, significaría
que b más d es igual con 0, ¿no? Y de ahí, como lo que yo estoy buscando es a d, ¿cuánto valdría d? Menos b, ¿no? Ajá. Vale. Ya tengo a menos b como uno de mis elementos. Bueno, este b igual a menos b, este d igual a menos b, lo voy a sustituir ahora en esta otra segunda ecuación. Entonces, qué me quedaría de hacer eso? Pues yo tendría c menos bi, porque ahora ya estoy sustituyendo a la d por menos bi, que multiplica a más bi. Y yo necesito que esto sea un número real. Entonces, primero que nada, bueno, no sé, porque no creo que me quepa. Pues yo quiero que sea un número real. Entonces, ahora sí, aquí abajo vamos a desarrollar cuánto sale este producto. ¿Cuánto me quedaría este producto de aquí? Pues me quedaría A por C menos ABI, ¿cierto? Ajá. Más BCI. Y luego tendríamos menos BI por BI, pero como son conjugados uno del otro, tendríamos más por menos es menos, e I por I sería I cuadrada menos 1. Menos por menos es más, y esto nos quedaría más BD. No, más B cuadrada, porque ya no esté. Más B cuadrada. ¿Sí están de acuerdo todos que queda así? Simón, sí. Y esta cosa yo quiero que sea un número real. Entonces, para que eso sea un número real, necesito que esta parte de aquí, que son los números complejos o los imaginarios, se hagan cero. Entonces yo necesitaría que menos A por B más B por C sean iguales con cero. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo? De aquí espero que sea claro para todos que yo puedo factorizar una B, que esta B sería multiplicando a menos A más C. Muy bien, de aquí en principio yo quiero que esto suceda para cualquier número complejo. Entonces no voy a restringir el valor de b a que se haga cero, porque esta cosa solo se hace cero si b se hace cero o si lo que está dentro del paréntesis se hace cero. De nuevo, yo no quiero que sea para valores específicos de b, y lo que estoy buscando es el valor de c. Entonces, ¿qué valor de c hace que se cumpla esa ecuación? C igual con a, ¿cierto? Y entonces, ya volviendo a C2, ¿cuánto nos quedaría C2? C2 era igual a C más DI. Entonces, cambiando a C por A y cambiando a D por menos B, resulta que esto que acabo de escribir, este C2 igual a A menos BI, es otra raíz de mi polinomio. Porque de hecho, sale de aquí. Entonces, a partir de esto puedo concluir lo que puse en este recuadro negro. Si tenemos un polinomio con coeficientes reales, recuerden, lo importante es que los coeficientes sean reales. Y sabemos que a más bi es una de sus raíces, entonces de inmediato ya conocemos otra, que tiene que ser a fuerza su conjugada. ¿Para qué? Justamente pues para que a la hora de hacer las multiplicaciones se conjuguen y nos dejen un polinomio nada más en los reales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo sustituyo este a menos bi aquí en C2? Ahorita lo hacemos, terminen de copiar esta parte para que lo veamos, por favor. Chicos, ¿me escuchan?
¿Aló? Profe, sí, lo escuché mencionar. Sí, profe. Ah, ok. No, es que hubo un apagón aquí en mi casa y dije, no mames, ya se me fue la clase. Pero al parecer no. No es que se me vaya a apagar la computadora porque esa la tengo a un no break, pero pues si se apaga el internet, pues sí se acabaría la clase. Ah, Sí lo escuchamos bien, no, profe. pero sí, se escucha bien. Ah, pues. Profe, una duda. Dime. En el cuadro donde dice paréncola 2 hasta el último, Ajá. eh, ¿por qué C2 no puede ser C más DI? No, o sea, sí puede. Nada más que primero pues lo había planteado así. Luego, como sabemos que es un complejo, le di forma. O sea, sí pude haber puesto desde el principio C2 igual a C más D I, así en corto, pero pues quería hacer como todo el desarrollo. Ok, está bien. Solo es por eso. Ah, Ah, está para escribir.
¿Ya copiaron? Ya, profe. Camarón y ostión. Entonces, como les estaba diciendo, ya lo único que voy a hacer aquí es comprobar justamente que si nosotros tenemos dos raíces complejas conjugadas, el resultado siempre es con coeficientes reales y les dejo tarea y ya. Entonces, para comprobar, pues voy a copiar primero este de acá. Tic. De nuevo, esto es una comprobación nada más. Y en lugar de C2 vamos a poner menos A menos BI. Entonces, si nosotros hacemos este producto, nos quedaría primero el producto de x con x, que eso es x al cuadrado no al cubo. Luego tendríamos menos a más bi, todo esto multiplicando a x. Luego menos a menos bi también multiplicando a x, que sería, bueno, el anterior era el producto de este con este, y este que acabo de escribir es el producto de este con este. Y finalmente tendríamos menos por menos es más, el producto de a más bi por a menos bi. Vamos a hacer esto chiquito porque queda muy extenso. Y bueno, pues vamos a reducir términos. Primero la x cuadrada no se puede reducir, eso queda así. Y en términos de x, ¿qué se puede cancelar? Podemos cancelar, por ejemplo, este menos bix, con este menos por menos quedaría más bix, ¿cierto? Entonces este y este se van a cancelar. Y en términos de x solamente nos quedaría menos ax. Eso quiere decir que nos quedaría menos 2 por a por x. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y finalmente, el término independiente sería a por a, pues a cuadrada. Luego, a por bi menos bi por a nos daría 0. Y finalmente, bi por menos bi nos quedaría más b cuadrada. Y bueno, de aquí se puede notar que como a y b eran las partes real y imaginaria del número complejo, recuerden, la parte imaginaria es sin la i. A pesar de que ahí esté a un ladito la i, cuando nosotros nos referimos a parte imaginaria, nos referimos al número real que acompaña la i. Entonces, como aquí ya nada más aparecen la a y la b, este polinomio tiene puro coeficiente complejo, ¿no? Real, perdón. No tiene coeficientes reales, puros reales. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, entonces, como ya se va a terminar la clase, y ahora sí me interesa muy fuertemente que esto sí que lo hagan, entonces les voy a dejar tarea que va a ser encontrar las raíces y graficar los polinomios y el primero que quiero que grafiquen, bueno, vamos a ponerles nombre, p de x igual a x al cuadrado más 2x más 2, q de x igual a x cúbica menos 7x más 6, y finalmente pues s de x igual a x cúbica más x cuadrada más 4x más 4, ¿vale? Entonces, para estos polinomios quiero que encuentren las raíces y que luego los grafiquen. Primero encuentren las raíces. Para encontrarlas, bueno, de este está fácil, ¿no? Porque con este
incluso usando la chicharronera, este ya sale. Entonces, pues para este usen eso, usen la chicharronera. Pero para los otros dos, como son cúbicos, y en principio ya vimos que las fórmulas generales para los cúbicos están bien culeras, entonces de estos me gustaría que empiecen probando números raíces a partir de la división sintética. No sé, prueben 1, prueben -1, prueben 3, 4, 5, números que ustedes ya conozcan y que puedan llegar a ser raíces de esto. ¿Qué pasó? De hecho, bueno, no sé si les sirva como consejo a mis compañeros. A mí las divisiones sintéticas me las enseñaron que hay que sacarle factores primos al número que no tiene ninguna X, y ya dependiendo de los números hay que considerar su versión positiva y negativa, y siempre debe de dar alguna solución para la división sintética. Ah, cierto, cierto. Eso es de hecho un teorema. Tienes toda la razón. Sí, ese es un teorema que seguramente vamos a ver la próxima clase, pero tienes toda la razón, sí. Para, para, para encontrar raíces utilizando el método de la división sintética, prueben con números primos cuya multiplicación les dé estas cosas de acá, ¿cierto? Sí, es así como decías, ¿no? Sí, sacar todos los primos y, o sea, descomponer el número y Pues hacer más allá que todos los primos serían todos los todos los comunes divisores, porque puede que Exacto. por ahí no, o sea, puede que una de sus raíces no sea un primo, pero sí sea un común divisor de este número, ¿no? Entonces prueben con comunes divisores bueno, con divisores de este y de este, a la hora que hagan la división sintética. Y una vez que ya la hayan hecho, me gustaría que en la gráfica, o bueno, cuando ya hayan hecho también la gráfica, señalen las raíces, si es que son reales. Y si no son reales, mencionen qué pasa. ¿Qué pasa con la gráfica? Seguramente lo notarán, y si no lo notan, pues bueno, tampoco se van a morir si no ponen conclusiones, pero para esta parte bueno, para esta tarea me gustaría que hagan conclusiones. Esto de las conclusiones se los pido justamente porque, justo como alguna vez mencionó su compañero con lo del examen, a lo mejor yo aquí presento muchos conceptos, pero si ustedes no racionalizan después esos conceptos para ustedes mismos, el conocimiento se queda en nada. Entonces, pues eso, otra vez, me gustaría que encuentren las raíces de estos polinomios. Como tip, como ya mencionó su compañero, utilicen divisores de esos números como posibles raíces. Luego, encuentren bueno, si no encuentran números reales que sean raíces de esos polinomios, o si encuentran una, pero luego ya no hay, entonces sí pueden usar la chicharronera. Yo no tengo problema con que lo hagan, ¿vale? Sobre todo porque pues estos dos son cúbicos, entonces con que le encuentren una raíz, ya pueden utilizar la chicharronera, ¿vale? Bueno, una vez que lo hayan hecho, grafiquen los polinomios y si les da su cerebro la capacidad, entonces pónganme ahí una conclusión bueno, señalen las raíces y pónganme una conclusión de por qué quedan esas raíces y si no hay raíces reales, cómo se nota y cosas de ese estilo, ¿vale? Chicos, espero no haber sonado mamón y culero con esto. Pero bueno, entonces ya se va a acabar ahora sí la clase. Ah, no, quedan 10 minutos. Ah, pero ya estuvo, ¿no? Ya hasta les dejé tarea. Sí, ya estuvo. Profe. Por favor. Pues va. Sí, Igual, como siempre, igual se la mandamos su correo a más tardar. El viernes, porque no los ve el lunes, ¿no? ¿Hay puente? Sí, entonces a más tardar el viernes. A más tardar el viernes. Y recuerden que hay clase extra, esta vez sí no se me va a olvidar. Puente y paro. ¿Cuándo hay clase extra? Quedamos que el Mañana, miércoles, ¿no? Ah, ¿No habían dicho que hasta el final del puente? sí, Sí, ha dicho eso. Miércoles de 10 a 12 me dijeron, ¿no? Profe, ¿esta es tarea moral o sería la por así No, esta decirlo? sí estaría seriada. Esto sí quiero que lo hagan todos. Va. ¿Vale? Va. profe. Dale, gracias. Pues entonces cuídense y que tengan linda tarde. Cámara, profe, gracias. Ah, profe, Disfruten disfruten el tomen puente, mucho. pónganse Cuídense. pedos. No, cómo no.
Ustedes sí tomen, pónganse hasta el pito. Va. Va, profe. ¿Ese estaría moral, profe? Que no es moral, que esta sí se entrega. No, la de embriagarnos. No, también quiero fotos. Cámara.